Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de historia de quinto bachillerato, sección A. Serán los primeros en este año que platiquemos acerca de un tema muy importante, el cual nos podrá permitir entender la razón del por qué estamos como estamos, dice una exposición interactiva que había en Guatemala. Y sí, hoy 8 de agosto del 2022, recuerden siempre poner su fecha, hablaremos sobre los antecedentes del conflicto armado interno. El conflicto armado interno, saben ustedes, se desarrolló en Guatemala desde 1960, especialmente el 13 de noviembre de 1960 hasta el 29 de diciembre de 1996. En ese sentido, es importante ir entendiendo las distintas etapas que se desarrollan los antecedentes del conflicto armado interno. Número 1, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ingresa a una guerra fría. ¿Verdad? Ya lo platicamos en las clases anteriores, ese bloque capitalista y el bloque socialista entre Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro. Guatemala había sido electo presidente Miguel Ydígoras Fuentes al fusilamiento de Carlos Castillo Armas, que también ya lo habíamos comentado, y en 1960 la corrupción en el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes era enorme, era gigantesca, muy parecida a la que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y entonces esta corrupción nos llevó a que la pobreza, los espacios no se pudieron estar cambiando dentro de ese quehacer y seguían los mismos problemas estructurales, seguían en nuestro querido país. Así que era interesante entender toda esa motivación de corrupción que generaba condiciones bastante complejas. Inicialmente la guerrilla, como en su punto importante, va a conocerse, ¿verdad?, como el MR13. ¿Qué era esto? Era el movimiento revolucionario 13 de noviembre, ¿verdad?, por la fecha muy emblemática. ¿Quiénes eran los que lo abanderaron? Turcios Lima y John Sosa. Se dieron cuenta que la situación en Guatemala era bastante compleja y toman la rebelión militar, ¿verdad?, con Matamoros, Zacapa y el destacamento de Izabal. Se rebelan y esto permitió en algún momento que se generara un fuerte elemento contrainsurgente. En ese sentido, entonces, mis estimados, hay que complicarnos, hay que entender que este inicio del conflicto armado interno nos va a condescender en lo que pasamos ya 36 años de conflicto armado. Así que, para ir concluyendo, este conflicto fue una condición muy fuerte, muy seria, que afectó y atrasó nuevamente a Guatemala. Los veo la próxima clase, se portan bien y nos platicamos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra curso de historia. Hoy estaremos hablando sobre el tema vamos a estar aprendiendo sobre el proceso en el cual se desarrolla el conflicto armado en Guatemala. Por lo que seguidamente a nuestro tema principal, hoy hablaremos un poco sobre una de las cosas más importantes de esta conflicto. La sería la revolución. Primero que nada, la fecha de hoy, es la fecha de 2022. El tema que estaremos trabajando el primero de marzo. Hablaremos un poco de la representación. En este año, Miguel Ydígoras Fuentes era la
presidencia de Guatemala. Es un político y militar guatemalteco. Que tuvo mucha influencia en este acontecimiento del conflicto armado. Él la se toma de la presidencia en Guatemala. Por eso se aparece con su banda que les ponen el día que toman el cargo. Está bien. Acá también creo que son las pilotas Fidel Castro y la dictadura en Cuba. En esta medida existen tantas relaciones diplomáticas ya que permite el uso clandestino de la finca de derechos de seguridad y al estar hacia un territorio guatemalteco genera la molestia e inconformidad de algunos en el ejército. En esta finca se entrenaban tropas norteamericanas en la guerra en Cuba, en la guerra que tuvimos en el año 1951. Aquí estamos viendo la finca del Berkeley, que las tropas norteamericanas se ubicaron cerca de la finca. En esta finca se encuentra un grupo de oficiales que fueron arrestados y enviados al cuartel general, ya que estaban invitados a realizar actividades conspirativas contra el gobierno de Cuba. Para dar un sencillo fue la rebelión del 13 de noviembre. En este acontecimiento participaron varios personajes que se alzarían antes. Pasados estuvieron oficiales y oficiales que participaron en la presencia de los ejércitos nacionales. Estos personajes serían ocupados por el Partido Nacional y las clases militares que pasaron por estos barrios. Estas personas intentaron derrotar al presidente de las Fuentes, teniendo varias razones para hacer para podemos mencionar algunas, como realmente existían descontentos en filas del ejército por haber entregado el país a fuerzas invasoras de los Estados Unidos. Aparte de esto, la corrupción y el mal manejo del gobierno. Aparte, el utilizar el territorio nacional para el entrenamiento de tropas que invadían Cuba. Este grupo que se alza ante el gobierno fracasa, al no tener una alta coordinación entre dirigentes, y que también serían traicionados por otros compañeros. Ellos huyen a base militar, otros carcelados, trataron de encontrar a todos, pero al final se han derrotados en ese punto. Entre los personajes clave de este movimiento podemos encontrar en esta pequeña imagen donde hay fotos. Está la foto del comandante Marco Antonio Sosa, el comandante del la foto del teniente coronel Alejandro Carlos Paz. Para ir concluyendo con este tema, nos damos cuenta de que el tema del conflicto armado es un tema que es bastante amplio, ya que este acontecimiento tuvo una duración de 36 años. Esta finalizaría con la firma de los acuerdos de paz en el año de 1990. Durante el gobierno los veo en la próxima clase para que sigamos ampliando. Es muy importante que lo conozcamos y sigamos aprendiendo sobre los acontecimientos que tratamos. Y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un buen día. Buenos días, jóvenes. Qué bueno verlos nuevamente. Bienvenidos a la clase. Vamos a continuar con el tema que iniciamos a ver hace algunos días, el cual es acerca del conflicto armado interno en Guatemala. En la clase anterior habíamos visto qué es un conflicto, cuáles son las causas que pudieran originarlo y qué consecuencias puede traer cuando un conflicto no es resuelto correctamente. Vimos también algunos de los antecedentes ocurridos del conflicto armado en Guatemala, para lo cual, pues, si bien recordamos, después del golpe de Estado que fue dado al expresidente Jacobo Arbenz Guzmán,
hubo un gran descontento entre la población guatemalteca porque eso significaba que iba a prevalecer o a seguir prevaleciendo una gran desigualdad, tanto social, económica en el país. Y asimismo, durante esa época, pues existía mucho el racismo. Recordemos que después del derrocamiento al gobierno del expresidente Jacobo Arbenz, después de 8 meses, el presidente Miguel Idígoras Fuentes es quien asume el poder. Esto ocurrió un 2 de marzo de 1958. Posterior a ello, en 1960, Miguel Idígoras Fuentes rompió ciertas relaciones que mantenía con Cuba. Asimismo, pues decide tener una cierta amistad con Estados Unidos. Si bien recordamos durante esa época, Cuba y Estados Unidos pues tenían una mala relación, por lo cual pues esto es aprovechado por el expresidente Miguel Idígoras, quien le ofrece a Estados Unidos un terreno en la finca El Bete ubicado en Retaluleu, en la cual le ofreció que pues cierto grupo de hombres pudieran ser entrenados en esta finca y después iban a ser enviados como tropas para ir a atacar a Cuba, hecho que no fue bien visto por parte de los alzados, quienes eran un grupo de oficiales, suboficiales y soldados del ejército de Guatemala, y grupo que decide hacer el alzamiento del 13 de noviembre de 1960, en el cual pues este grupo decide tomar el cuartel de Matamoros y asimismo otras instancias que le pertenecían a estos grupos. Y lo que buscaban realmente era poder derrocar el gobierno de Idígoras Fuentes, hecho que en ese momento no consiguieron. Estos hombres tuvieron que huir a algunas montañas acá en Guatemala, pero durante el tiempo, pues en 1961, este grupo, más o menos de aproximadamente 23 hombres, regresaron al país para continuar su lucha nuevamente contra el gobierno de este mismo presidente. Y pues este grupo logra pues tener ciertas uniones con otros grupos políticos y pues volvieron con más fuerza, ya que en 1962, el 26 de febrero, se dieron a conocer con el nombre de MR13, que era pues un movimiento revolucionario del 13 de noviembre, y por lo cual pues lo que buscaban era pues buscar un país que fuera en beneficio de todos los pobladores, no solo de un grupo privilegiado. Y es así mismo como inicia el conflicto armado con estos primeros levantamientos. En la siguiente clase vamos a ver qué más es lo que ocurre durante esta época. Muchas gracias, feliz día. Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy veremos el tema de guerrillas rurales y guerrillas urbanas. Pero antes de empezar nuestro tema, necesito que hagamos lo siguiente. Como ya vimos el tema del conflicto armado interno en Guatemala y cómo inició, vamos a repasar. Vamos a dividir la clase en 3 grupos y lo vamos a hacer por filas. Fila 1, fila 2 y fila 3. La fila 1 se va a reunir y va a escribir en una hoja y me va a mencionar 3 antecedentes del conflicto armado interno. La fila 2 me va a describir los primeros levantamientos guerrilleros y la fila 3 me va a enumerar las etapas brevemente del conflicto armado interno. Ahora que ya recordamos, ya vimos y entendemos cómo surge el conflicto armado en Guatemala, ya tenemos una idea de sus inicios, ¿verdad? Necesito que para iniciar este tema saquemos una hoja y leamos las palabras que están en el pizarrón. Guerrilla, urbano, rural, campesino, milicia, subversivo, ciudadano e indígena. Estas palabras me hacen en mi cabeza una idea. La primera idea que me llega a mi cabeza la voy a escribir y en mi hoja voy a completar y voy a crear una lluvia de ideas. Entonces, todas las palabras que se me ocurren de guerrilla las escribo.
Todas las palabras que se me ocurren que es urbano, las escribo. Todas las palabras que se me ocurren de que es subversivo, las escribo, creando así una lluvia de ideas. Ya compartimos nuestra lluvia de ideas, ya vimos que todos en común tenemos en guerrilla, ¿verdad? El grupo, ¿verdad? De personas que luchan en contra de las ideas del gobierno. Vimos también que en subversivo, ¿verdad? La persona que se levanta, ¿verdad? La persona que cambia, la persona que no encaja en, ¿verdad? Y comenzamos a ver este tipo de vocabulario que estamos viendo mucho en estos temas, ¿verdad? Y ustedes ya conocen y ya saben, ¿verdad? ¿Qué es? Y ya tienen un concepto muy claro de qué es la guerrilla. Y ahora que ya no empezamos de cero, ya entienden que la guerrilla surge de estos militares, ¿verdad? No conformes con las doctrinas, ¿verdad? Del gobierno de los 60, ¿verdad? Que empieza esa década, ¿verdad? Se levantan, ¿verdad? Y comienza estos grupos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver de fondo qué es la guerrilla, en qué consisten estos grupos. Entonces, la guerrilla es una fuerza de combate compuesta mayormente por civiles, armados que llevan a cabo operaciones en contra del ejército. Ojo, en Guatemala, cuando hablamos de ejército, también hablamos en contra del gobierno, ¿verdad? La guerrilla empieza a juntar, reunir, ¿verdad? A personas, en su mayoría civiles también, ¿verdad? En algunos casos también soldados que de acuerdo con la doctrina y la filosofía del ejército se sale, ¿verdad? Del ejército, forma parte de estos grupos y enfrentan y llevan a cabo operaciones en contra del ejército, que también es en contra del gobierno. Y aquí estamos viendo también que la guerrilla se divide en dos tipos de guerrilla. Y esto es muy importante porque en Guatemala se puede ver mucho la diferencia. Y entonces vamos a ver estos dos tipos de guerrilla. Urbanas, esos grupos guerrilleros concentrados en el área urbana del país, ¿verdad? Que se concentraban más que todo en estudiantes, catedráticos y personas en los cascos urbanos que también eran guerrilleros. Y la guerrilla rural, que se concentraba en las áreas rurales del país, ¿verdad? Y en este caso concentraba en su mayoría a campesinos. En las guerrillas rurales, en sus concentraciones podemos mencionar en Sololá a la ORPA, en Petén a las FARC, en Huehuetenango y Quiché al EGP y el Partido Guatemalteco del Trabajo, que pertenecía en su mayoría a varias partes del país. Y en esta parte podemos ver que las guerrillas estaban presentes en varias partes del país, tanto urbanas y rurales. ¿Existió algún impacto en las guerrillas en nuestra comunidad? Todavía escucho hablar de las guerrillas en donde vivo. ¿Algún familiar mío estuvo en las guerrillas? Les dejo de tarea esa pregunta y en nuestra próxima clase la retomaremos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. El tema que les quiero platicar el día de hoy es el de la unificación de movimientos guerrilleros de 1980 y por qué surgió. Pero les quiero comentar, por muchos años se reprimió a la oposición. ¿Y quiénes eran los que reprimían a la oposición? Eran los gobiernos autoritarios y que infundían el terror a la población. La oposición eran grupos de personas u organizaciones que se unían para luchar en contra de las atrocidades que se habían cometido y que se estaban cometiendo en ese tiempo. El auge de las luchas laborales de 1975 surgió después de muchos años, ya que la gente comenzó a salir en mítines y manifestaciones, gritando y diciendo su descontento por lo que estaba sucediendo. En las zonas indígenas estaban los militares porque era donde operaba la guerrilla, y por lo mismo los militares cometían atrocidades como torturas, asesinatos en contra de los indígenas, porque pensaban que estos los defendían, les daban de comer y los escondían. Entonces, por lo mismo, estas personas eran víctimas de los militares por la misma situación. Los años de 1979 1980 fueron los años los más trágicos del país. El periodo de Romeo Lucas García, que fue denominado como macabro,
ya que se estaba llevando a cabo una guerra que se estaba saliendo de control y todas las estrategias que estaban implementando no les estaban funcionando. Les quiero compartir para que ustedes observen cuáles eran los grupos que se unieron a estos movimientos y que se unieron para poder luchar. Una de ellas era la lucha revolucionaria y por lo tanto querían derrocar al régimen que estaba en turno. Fueron 4 organizaciones guerrilleras que se unieron. Una de ellas es el Ejército Guerrillero de los Pobres. El siguiente es Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas. El otro fue Fuerzas Armadas Rebeldes y el último Partido Guatemalteco de los Trabajadores. ¿Qué era lo que estas personas, estos grupos, qué era lo que ellos pedían y por qué estaban luchando? Porque era tanta la discriminación del pueblo, ya que no tenía salud, estaba padeciendo de hambre, la educación estaba mal, entonces estos grupos estaban pidiendo que estas cosas que son importantes para la población las tuvieran todos por igual y no solo las personas que tenían el poder o que tenían dinero. En la siguiente clase veremos temas relacionados con el conflicto armado interno. Nos vemos en el próximo curso.